Bueno, hemos dejado al final el tema de la democracia y la Asamblea Nacional a propósito, precisamente, ya que este curso está orientado a operadores legislativos, servidores de la Asamblea Nacional y también personas que trabajan en los GATS con los procesos de aprobación de ordenanzas y todo lo que tiene que ver con herramientas legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados. Y como no se trata justamente de un curso conceptual como tal, ya que solo trabajamos en la parte inicial para poder situarnos en el mapa, en el contexto sobre la legislación un poco en el Ecuador, muy introductoriamente. Sí es importante notar de qué estamos hablando en cuanto a la actualidad, en cuanto a cómo la sociedad percibe las instituciones que tienen encomendadas como función principal precisamente la producción legislativa. Lo que dice la Constitución es que la soberanía está en el pueblo y por lo tanto la función más importante que tiene el Estado, si es que vamos a poner en jerarquía de importancia, la primera es la Asamblea Nacional, porque ahí está la soberanía popular y ahí está representado el pueblo ecuatoriano. Y tienen como función, evidentemente, la producción, legislar, ¿no es cierto? Fiscalizar, legislar y fiscalizar. Son las funciones típicas, básicas de la Asamblea Nacional. Aquí hay algunos debates institucionales, ¿no? Como por ejemplo si es que un Senado podría mejorar los controles constitucionales dentro de la propia Asamblea sin necesidad de dejarle o encargarle este rol a la Corte Constitucional, si es que esto mejoraría también la reputación de la Asamblea Nacional. Son debates doctrinarios que no están de más. Otros debates también en relación con la Asamblea Nacional tienen que ver con los requisitos, ¿no? Yo sé que de esto ya ha habido sentencias, se ha hablado mucho, está el principio democrático de que todos deben participar, pero creo yo que estos debates no deben de estar cerrados producto de lo que está pasando una asamblea tras otra y quizás pueden haber mecanismos institucionales que mejoren la credibilidad en la Asamblea Nacional, en los partidos políticos y por ende en la democracia. La democracia es curiosa, ¿no? Porque la democracia, nadie está contento con la democracia, pero todo el mundo la quiere. Es decir, es el concepto político con mayor prestigio. Si alguien hace algo por cuestiones democráticas, si yo organizo un partido de fútbol por objetivos democráticos, a todo el mundo le va a parecer bien, pero si yo organizo un partido por objetivos políticos, a nadie le va a parecer bien. Entonces, mientras que la palabra política se ha desprestigiado mucho, en cambio la democracia sigue teniendo su reputación como algo bueno, como algo preferible. Y es bastante curioso porque ustedes saben que en la teoría política la democracia no ha estado bien vista. De hecho, en ningún tratado de ningún pensador de los que nace justamente la estructura de la cultura occidental, que nace evidentemente con lo helénico, con lo griego, después se adopta lo romano por un proceso de cristiandad. Pero en ninguno de estos textos la democracia ha sido bien vista o preferible. De hecho, para los grandes autores que todos tenemos en mente, ¿no es cierto? Sócrates, Platón, Aristóteles, decían que la democracia era una forma degenerativa de, de la república, era la forma corrupta de la república. Y también, si nosotros nos vamos al concepto de gobierno del pueblo, eh, directamente, ¿no es cierto?, en el cual no hay un proceso de elección, no hay representantes, sino que el pueblo directamente va a las esferas de decisión y toma las decisiones que consideran necesarias. Si eso es la democracia, y eso es lo que dicen todos los textos, es algo que nunca ha existido, que nunca se ha dado así, ni siquiera en Grecia. Pero en el imaginario colectivo, la democracia, si alguien le pregunta a la gente, ¿usted cree que hay en democracia? Todos van a decir que sí. Y son temas también como mencionan algunos ya autores más sociológicos o de la estructura del lenguaje, cuando le llamamos algo eh, de una forma equivocada, no nos permite mejorarlo. Entonces, si creemos que eso es la democracia, quizás no podamos buscar sistemas mejores, por así decirlo, de toma de decisiones. En todo caso, la democracia, a pesar de que siempre está como que en discusión, nadie está a gusto, todo el mundo la prefiere, como menciono.
pero hay datos, evidentemente, con estos retos que también hemos mencionado, bastante llamativos, voy a mencionarlo, y ojo que son datos de los que les voy a exponer aquí simplemente para su reflexión en el foro, es que, bueno, ¿no? Es decir, cuál es la aceptación de la ciudadanía o la satisfacción con estas estructuras institucionales. El Ecuador, ¿cuánto están satisfechos con la democracia? Únicamente el 13% está satisfecho con la democracia. Ojo, solo el 13% está satisfecho con la democracia. ¿Y cuántos están insatisfechos con la democracia? Un 87% de los ecuatorianos. Estos datos, dejémonos de aquí ya así de cucos ideológicos o de teorías de la conspiración. Estos son datos de Latino Barómetro, una organización muy técnica que tiene todos sus instrumentos publicados en su página web. De hecho, aquí ustedes van a encontrar todo el informe detallado dentro de su aula virtual para que lo puedan chequear porque hay datos muy interesantes como cuál es el acceso al Internet. Yo estaba revisando en estos datos en 2024 que el 30% de las personas de entre 30 y 40 años dicen que no tienen acceso al Internet. Imagínense lo lejos que estamos de la tercera revolución y cómo también esto impacta en los temas democráticos. Entonces, que la gente no esté satisfecha con la democracia nos dice muchas cosas. Cosas como por ejemplo las que vamos a ver a continuación. Y dice, ¿no? La actitud ante un gobierno no democrático. O sea, está preguntado de una forma suave de decir si usted preferiría una dictadura. Y el 58% de los encuestados decían que no les importaría, que están muy o están de acuerdo y lo cual es, denota mucho de lo que es la cultura política. Ojo, esto sí no es típicamente ecuatoriano, es decir, no es que el ecuatoriano es autoritario en la cultura política, sino que esto también se da en otros países en graves crisis económicas o de inseguridad. Entonces a la gente poco le importa si el gobernante es democrático, es autoritario, es aristócrata, es republicano, siempre y cuando tengan trabajo, tengan alimentación y tengan seguridad, muy poco les va a importar el cómo se llama el gobierno, ¿no? Y quizás este es dato alarmante de que un 58% preferiría o no estaría mal, no le importaría tener un gobierno democrático. Se puede entender por el miedo que está viviendo el país, fruto del terrorismo, porque sí, el terrorismo es una definición de genera terror, ¿no es cierto? Sus estrategias del terror, y así es como están trabajando los grupos de narcotráfico, entonces están muy bien desde el punto de vista de la teoría designados como grupos terroristas. De hecho, nos tardamos mucho en designarles así. Dicho esto, en España también, cuando salían de algún momento de todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, hubo una dictadura, la de Franco, que estuvo en un principio bien reconocida con reputación. Recuerden que Franco salió, o la transición a la democracia en España se dio por la muerte de Franco. Sí, tuvo algo que ver en la transición el rey Juan Carlos para después cómo se designa precisamente, pero la gente, digamos que en cultura política no estaba incómodo con la dictadura si es que estaban teniendo un tema de paz. Y esta es la realidad que está viviendo hoy el Ecuador y evidentemente era importante, necesario de hecho mencionarlo en este diplomado de retos legislativos para que sepamos cuál es el panorama en el cual estamos actualmente. Entonces, eh, el 57%, ojo, el 57%, es decir, más de la mitad, este dato sí me dejó locazo, dice que la democracia puede funcionar sin el Congreso Nacional, es decir, sin el órgano principal de representación, sin el órgano en el cual está la soberanía nacional. El 57% dice que sí pueden funcionar sin el Congreso, sin la Asamblea Nacional. De ahí que yo al inicio mencionaba de que, bueno, algo tendremos que hacer, es decir, o ponemos un Senado, o ponemos requisitos para los asambleístas, pero es muy alarmante que una de las peores instituciones valoradas por la ciudadanía sean precisamente la Asamblea Nacional, como nos da estos datos del Latinobarómetro. Y finalmente, para el debate en el foro también les dejo
este dato que dice la confianza en la Asamblea Nacional. Solo el 18% confía en la Asamblea Nacional y quienes confían en los partidos políticos el 13%. Es decir, las instituciones peor valoradas del Estado ecuatoriano del sector público son los partidos políticos, que tienen una función eminentemente pública, y en la Asamblea Nacional. Son las dos instituciones con menos confianza por parte de la ciudadanía. Este es un reto contemporáneo, evidentemente. El Ecuador tiene que tomárselo en serio porque de estas crisis la historia ha mencionado, ¿no? Es decir, hay cócteles que son muy peligrosos como el tema de la crisis económica, el tema de la inseguridad, el tema del miedo, junto con una poca acción o credibilidad de los ciudadanos hacia la acción de sus autoridades, puede desencadenar en revoluciones, crisis sociales, eh, lo cual pues evidentemente hay que observarlo con atención y, ¿por qué no?, proponer medidas de cambio, ¿no? Si seguimos haciendo las cosas igual, no nos está dando ningún resultado porque de los 100 días de esta Asamblea Nacional tenemos los mismos resultados. Lo mismo fue en la asamblea anterior, en la otra también. Entonces, es un tema ya institucional, no solo de cuáles son los asambleístas que están delante. Y es por ello que se requiere justamente la importancia de recalcar en este tipo de elementos. ¿Y por qué es importante? Porque hay una teoría económica que dice cuál es el valor o cuál es el factor de éxito o de fracaso de los países. Y con esto, pues vamos a cerrar este primer temario del módulo del diplomado. Y este libro de Daron Acemoglu y James Robinson dice que los países fracasan porque sus instituciones no funcionan, es decir, porque no hay separación de funciones y porque sus funciones no funcionan. Entonces dice, le llama la atención, ¿no? Cómo Arizona del Norte es tan desarrollado y cómo Arizona del Sur es tan subdesarrollado. Y él dice, qué raro, porque son la misma cultura, la misma gente, el mismo clima, mismos recursos. ¿Y por qué Arizona del Norte está tan desarrollado y Arizona del Sur está tan devastado? La misma lógica, la misma comparación, para la misma comparación nos podría servir Corea del Norte con Corea del Sur. ¿Por qué son tan distintos? Entonces, él dice que la diferencia por qué los países progresan es porque sus instituciones funcionan. De ahí la importancia de que podamos institucionalizar y mejorar la confianza de los ciudadanos en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, transparencia y control social. Y si es necesario reformar la Constitución para lograrlo con un consenso político que nos lleve hacia allá, quizás sea el momento de poder plantear un consenso más allá de un partido político o algo así como que nacional, porque el Consejo de Participación Ciudadana también está desprestigiado, no tanto como la Asamblea Nacional, porque quizás no está tanto en la palestra pública, pero hay una crisis institucional que se refleja con este dato, clarísimo, es decir, el 13% confía en los partidos políticos. Las democracias representativas se basan ¿en qué? En los partidos políticos. Y solo el 18% confía en la Asamblea Nacional, que es el órgano donde está la soberanía nacional. ¿Algo deberíamos hacer? Yo pienso que sí, no sé ustedes. Lo trabajamos en el foro. Muchas gracias por su atención.